Muy buenos días. Soy Tito Martínez, estamos a 11 de noviembre del 2024 y he decidido hacer este vídeo. Es un vídeo respuesta a un vídeo que ha publicado ayer un apóstata de la fe llamado Tomás Taboada sobre el asunto de la resurrección del Señor Jesucristo. Mire, a lo largo de los siglos, millones de falsos cristianos siempre han negado, y hoy en día lo siguen haciendo también, la resurrección corporal del Señor Jesús. Estos falsos cristianos, a los cuales Jesús llamó la cizaña, esta hierba mala, que un día, cuando llegue el momento, en el fin, los ángeles van a recoger, y esta hierba mala, esta cizaña, serán arrojados al fuego y quemados. Estos falsos cristianos, que parecen ser cristianos, pero en realidad no lo son esa hierba mala, repito, siempre han negado a lo largo de la historia la resurrección corporal, la resurrección física del Señor Jesús. Ellos lo que enseñan, como por ejemplo este apóstata de la fe, este hijo del diablo llamado Tomás Taboada, es una resurrección espiritual de Jesús. Es decir, según estos engañadores, Jesús no resucitó corporalmente con un cuerpo físico de carne y huesos, sino que resucitó con un cuerpo etérico, con un cuerpo inmaterial, un cuerpo invisible. Eso es lo que enseña, por ejemplo, esta secta diabólica y fraudulenta de los mal llamados testigos de Jehová. Estos falsos testigos de Jehová es una de las doctrinas fundamentales que enseñan. Ellos también niegan la resurrección corporal, la resurrección física del Señor Jesús. Bueno, pues otros apóstatas de la fe, como este sujeto, como vamos a ver ahora, le vamos a escuchar, este individuo, pues también, este apóstata niega la resurrección corporal del Señor Jesús, como otros apóstatas de la fe, que un día creyeron, conocieron la verdadera doctrina, que estuvieron con nosotros, como por ejemplo un sujeto llamado Ricardo Morales y otros más, Juan Carlos, un sujeto llamado Juan Carlos, y ahora también este apóstata traidor, enemigo de la fe, llamado Tomás Taboada, que repito, todos ellos niegan la resurrección corporal, la resurrección física de Cristo, que es una doctrina fundamental para tener la vida eterna. Ellos en realidad, como este apóstata de la fe llamado Tomás Taboada, no creen en la verdadera resurrección del Señor Jesús. No creen, la rechazan, porque dicen que Cristo no resucitó corporalmente con un cuerpo de carne y huesos celestial, por supuesto, no. Ellos dicen que resucitó con un cuerpo invisible, con un cuerpo que no es de carne y huesos, con un cuerpo etérico, con un cuerpo inmaterial, y que luego podía materializarse y aparecerse con un cuerpo físico de carne y huesos. Es decir, atención, niegan la resurrección física, la resurrección corporal del Señor Jesús. Vamos a ver en este vídeo que estoy haciendo cuál fue la verdadera resurrección de Jesús, cómo el propio Jesús dijo que resucitó con un cuerpo de carne y huesos. Así con él se apareció a sus discípulos, cómo Jesús glorificado en el cielo tiene un cuerpo físico, un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, que no significa un cuerpo invisible, inmaterial, no, cuerpo espiritual, como voy a demostrar en este importantísimo vídeo, significa un cuerpo físico de carne y huesos celestiales, lleno y guiado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa la expresión cuerpo espiritual. Pues estos apóstatas de la fe, estos falsos cristianos, esta cizaña, como por ejemplo este pobre desgraciado llamado Tomás Taboada, es un auténtico enfermo mental, pues ahora rechazan la verdadera resurrección de Jesucristo. Esta cizaña, esta hierba mala, repito, rechazan
niegan la verdadera resurrección de Cristo tal como enseña la Biblia, porque repito, ellos enseñan que Cristo resucitó con un cuerpo inmaterial, un cuerpo invisible, un cuerpo etérico, en lugar de enseñar, de creer lo que dice la Biblia, que Cristo resucitó con un cuerpo de carne y huesos celestial, porque como dijo el apóstol Pablo, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Esto lo dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, pero que luego voy a explicar en este vídeo. De momento vamos a comenzar a escuchar a este embustero y apóstata de la fe, este auténtico enfermo mental, porque es un desquiciado mental, igual que el resto de falsos cristianos de hierba mala, que están enseñando la misma mentira, la misma doctrina de demonios que él, de que Cristo no resucitó corporalmente, no resucitó con un cuerpo físico de carne y huesos celestial. La misma mentira que enseña esta hierba mala, esta cizaña, es la que ahora enseña este pobre desgraciado, este apóstata de la fe y embustero patológico llamado Tomás Taboada. Así que vamos a comenzar a escuchar el vídeo que ha publicado ayer, este patético y repugnante vídeo. Es un vídeo muy cortito el que ha publicado, pero vamos a ir analizando lo que dice para que veáis la cantidad de mentiras, de doctrinas de demonios y cómo rechaza olímpicamente la resurrección corporal y física del Señor Jesucristo. Poner mucha atención. He acelerado un poquito el vídeo de este apóstata de la fe, de este engañador y embustero al servicio de Satanás llamado Tomás Taboada. Comenzamos. Un espíritu no tiene carne. Jesucristo mismo lo dijo. Un espíritu no tiene carne ni huesos, no del tipo que yo o del tipo que vosotros tenéis. No. Fijaos lo que dice este enfermo mental, este pobre desquiciado y apóstata. Vamos a ver ahora luego ese pasaje de Cristo, esas palabras de Jesús que están en Lucas capítulo 24 sobre su resurrección, pero fijaos lo que acaba de decir este apóstata. Lo voy a poner otra vez, escuchar atentamente lo que acaba de decir. Y huesos, no del tipo que yo o del tipo que vosotros tenéis. No, eso es ampliar o añadir. Repito. Un espíritu no tiene carne ni huesos, no del tipo que yo o del tipo que vosotros tenéis. No, eso es ampliar o... Que Cristo no tiene un cuerpo de carne y huesos, pero fijaos lo que dice. Un cuerpo de carne y huesos como el que nosotros tenemos, que ya sabemos que es un cuerpo corruptible, hecho del polvo de la tierra. Que Cristo no tiene un cuerpo de carne y huesos como el que nosotros tenemos, al menos como el que nosotros tenemos. Es lo que acaba de decir. Es decir, que está reconociendo que Cristo resucitado tiene un cuerpo de carne y huesos diferente al cuerpo de carne y huesos que tenemos nosotros aquí en la tierra, y que es un cuerpo corruptible, que se corrompe en el sepulcro. Ahí lo acaba de decir, que Cristo, el cuerpo que tienes de carne y huesos, es diferente al que tenemos nosotros. Ahí lo acaban de escuchar. Voy a ponerlo de nuevo para que veáis cómo este enfermo mental se ha puesto la pistola en la cabeza y se ha volado la tapa de los sesos él solito. Mirad. Un espíritu no tiene carne. Jesucristo mismo lo dijo. Un espíritu no tiene carne ni huesos, no del tipo que yo o del tipo que vosotros tenéis. No del tipo que vosotros tenéis, es decir, que Cristo está reconociendo que tiene Cristo resucitado un cuerpo de carne y huesos, pero diferente al cuerpo de carne y huesos que tenemos nosotros. Él mismo, este sujeto, este apóstata de la fe, se acaba de suicidar. Usted mismo se ha puesto la pistola en la cabeza y se ha volado la tapa de los sesos al reconocer que sí, que Cristo resucitado tiene un cuerpo físico, un cuerpo soma en griego, que es un cuerpo físico de carne y huesos, pero diferente al cuerpo de carne y huesos que tenemos nosotros aquí en la tierra, los seres humanos. Es lo que acaba de reconocer. Para que veáis cómo Satanás puede destrozar completamente la mente de estos embusteros,
al servicio del diablo, de estos auténticos apóstatas de la fe que conocieron la verdadera doctrina, que la han conocido y la han rechazado. Es decir, este sujeto, este apóstata llamado Tomás Taboada, reconoce que Cristo resucitó con un cuerpo de carne y huesos, pero diferente al cuerpo de carne y huesos que tenemos los seres humanos aquí en la tierra. Y por otra parte enseña que no, que Cristo no resucitó corporalmente, que no resucitó con un cuerpo físico de carne y huesos celestial, sino que resucitó pues con un cuerpo invisible, un cuerpo inmaterial, un cuerpo etérico. Eso es lo que enseña. Para que vean la contradicción de este enfermo mental llamado Tomás Taboada. Porque si por una parte reconoce que Cristo resucitó con un cuerpo de carne y huesos diferente al cuerpo de carne y huesos que tenemos los seres humanos aquí en la tierra, y que es un cuerpo corruptible, él lo reconoce, que Cristo resucitó con un cuerpo diferente, con un soma, un cuerpo diferente de carne y huesos, diferente a nosotros. Ahí lo acaba de decir. Pero por otra parte enseña que no, que la resurrección de Cristo no fue física, no fue corporal, que Él no resucitó con ningún cuerpo de carne y huesos, sino simplemente con un cuerpo invisible, un cuerpo inmaterial, que es precisamente la misma doctrina de demonios, la misma mentira que enseña esta organización, esta secta destructiva, satánica, diabólica, como es la de los falsos testigos de Jehová. Exactamente la misma doctrina de demonios que enseña esta secta satánica es la que enseñan estos auténticos apóstatas de la fe, como este enfermo mental llamado Tomás Taboada, como el otro falso pastor, el otro enfermo mental que se llama Ricardo Morales, otro apóstata, como otro apóstata de la fe llamado Juan Carlos. Estos apóstatas que un día estuvieron con nosotros, que conocieron la verdadera doctrina, se han apartado completamente de ellas, enseñando ahora la espantosa doctrina de demonios de que Cristo no resucitó con un cuerpo celestial de carne y huesos celestial, sino que resucitó con un cuerpo inmaterial, un cuerpo invisible. Y por cierto, además enseñan la espantosa doctrina de demonios, la doctrina satánica de que Cristo resucitado ya no es ningún hombre, que Él dejó de ser un hombre cuando resucitó al tercer día. Resucitar entre comillas, porque ellos en realidad no creen en la verdadera resurrección de Cristo, una resurrección corporal. Bueno, pues dicen que dejó de ser un hombre, que ya que Cristo resucitado en el cielo ya no es ningún hombre, ya no es ningún ser humano. Mentira asquerosa y diabólica que voy a destrozar, voy a refutar a la luz de las Escrituras en este vídeo. Pero fíjese bien, atentos, lo que dijo, que Cristo resucitó, dice el apóstata Tomás Taboada, con un cuerpo diferente, con un cuerpo de carne y huesos que no es como el que tenemos nosotros aquí en la tierra, evidentemente. Claro que Cristo resucitó corporalmente con un cuerpo físico, como vamos a ver ahora, pero era un cuerpo de carne y huesos totalmente diferente al que tenemos nosotros aquí en la tierra, porque el cuerpo que tenemos nosotros, este cuerpo de carne y sangre, se corrompe en el sepulcro. Es un cuerpo corruptible, hecho del polvo de la tierra. El cuerpo celestial, el cuerpo de carne y huesos celestial que tiene Cristo resucitado, es totalmente diferente, como vamos a ver seguidamente con las propias Sagradas Escrituras. Vamos a seguir escuchando a este apóstata de la fe y a este enfermo mental, este auténtico enfermo mental que se ha puesto la pistola en la cabeza y él solito se ha suicidado con esa espantosa, con esa diabólica contradicción que él enseña. Que repito, lo que él enseña es que Cristo no resucitó con ningún cuerpo de carne y huesos, sino con un cuerpo invisible, inmaterial, pero que sí, que Cristo resucitado tiene un cuerpo de carne y huesos, pero diferente al cuerpo de carne y huesos que tenemos nosotros. Fíjense cómo comienza este patético vídeo, este pobre desgraciado al servicio de Satanás, este apóstata llamado Tomás Taboada. Seguimos. No, eso es ampliar o añadir a la Biblia lo que la Biblia no dice. La misma Biblia dice que no ir más allá de lo que está escrito. Y Proverbios 36 dice que no agregues nada a mis palabras para que no te haga un mentiroso. Es interesante también lo que dice Isaías 31, versículo 3. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. Sus caballos
carne. ¿Qué carne? A ver, mamarracho, enfermo mental. ¿Qué carne? ¿Qué tipo de carne es la que tienen los caballos? Es una carne corruptible, una carne corruptible como por ejemplo los seres humanos tenemos también otro tipo de carne corruptible, hecha del polvo de la tierra. Luego está la carne de los peces, por ejemplo, los animales que viven en el mar. Otra es la carne de los aves, de los pájaros. Hay en el mundo 4 clases diferentes de carnes. La carne de los hombres, esto lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, como vamos a ver después. La carne de los hombres, las carnes de las bestias, la carne de los pájaros y la carne de los peces. 4 clases de diferentes tipos de carne que viven aquí en la tierra. Carnes terrenales, pero luego hay otro tipo de carnes que son celestiales, cuerpos celestiales, carnes celestiales, porque carne y cuerpo es exactamente lo mismo en la Biblia. Pablo habló de que hay carnes celestiales y hay carnes terrenales. Las carnes terrenales son estos 4 tipos de carnes que acabo de mencionar. La carne de los hombres, la carne de las bestias, la carne de las aves y la carne de los peces. Y hay también carnes celestiales, cuerpos celestiales, como dijo bien clarito el apóstol Pablo, lo ya vamos a ver después, en ese tremendo pasaje de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15. Seguimos. Y antepone la carne al espíritu. Dios no es carne. Claro, antepone la carne al espíritu. Un espíritu no tiene el tipo de carne y huesos que tenemos los humanos aquí en la tierra. Es otro tipo de carne, otro tipo de cuerpo. Cuerpo y carne es lo mismo, como vamos a ver después. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Cristo resucitó con un cuerpo de carne y huesos, pero carne y huesos celestiales, como vamos a ver en el tremendo pasaje de Lucas capítulo 24, y que rechazan todos estos falsos cristianos, esta hierba mala, estos apóstatas de la fe, estos falsos cristianos que son aquellos que niegan la resurrección corporal y física del Señor Jesucristo. Seguimos. Ahora, ¿qué es carne? Bueno, la carne son células, es un músculo constituido por células donde hay un metabolismo, donde se necesita una serie de elementos, de componentes químicos, para que éste continúe existiendo. De lo contrario, no es músculo, no es carne. Claro, las carnes terrenales como la que tenemos nosotros, los hombres, es una carne corruptible, que tiene unas células terrenales hechas del polvo de la tierra, es una carne corruptible, terrenal. Y luego hay otro tipo de carnes que son celestiales, como dijo bien clarito el apóstol Pablo. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Los cuerpos terrenales son esos 4 tipos de carnes que hay en el mundo, que hay en la tierra, como es la carne de los hombres, la carne de las bestias, la carne de las aves y las carnes de los peces. Esos son los cuerpos terrenales. ¿Y qué dice Pablo? Que hay también cuerpos celestiales, con carne celestial, son carnes celestiales. Vamos a leer el pasaje del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Aquí tenéis el pasaje, 1 Corintios 15, 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Pregunta que hago. ¿Cuáles son los cuerpos terrenales mencionados aquí por el apóstol Pablo? Los cuerpos terrenales son los diferentes tipos de carne terrenal que existen aquí en el mundo, como son las carnes de los hombres, de las bestias, de los pájaros y de los peces. Esos son los cuerpos terrenales. Vamos a verlo en este propio capítulo 15 de Primera de Corintios. Aquí lo tenemos en el verso anterior, en el verso 39. Aquí lo tenemos. No toda carne es la misma carne, sino una es la carne de los hombres, la carne corruptible que tenemos nosotros, los seres humanos, otra carne de las bestias, de los animales terrestres, de los cuadrúpedos, carne de las bestias,
otra de los peces, está la carne de los peces, que es una carne diferente a la carne de los hombres y a la carne de las bestias. Y otro tipo de carne es la carne de las aves, que es otro tipo de carne terrenal, diferente. Es diferente a la carne de las bestias, a la carne de los peces, a la carne de los hombres. Son las carnes de las aves. ¿Lo ve? Hay 4 tipos de carnes aquí en el mundo, aquí en la tierra. Pero ¿qué dice Pablo en el verso 40? Y hay cuerpos celestiales, es decir, carnes celestiales y cuerpos terrenales. Ya hemos visto, aquí lo tenéis, cuáles son esos cuerpos terrenales. Los cuerpos terrenales son las 4 tipos, clases de carnes que existen en el mundo. Cuerpos terrenales, lo llama Pablo. ¿Pero qué dice aquí? Anda. Y hay cuerpos celestiales. Es decir, carnes celestiales, como es, por ejemplo, la carne celestial que tiene Cristo resucitado, un cuerpo de carne y huesos celestial. Aquí lo tenemos, cuerpos celestiales. Vamos a seguir escuchando a este apóstata, este pobre mamarracho y apóstata de la fe, este pobre descerebrado llamado Taboada, para que veáis cómo miente, para que veáis pues las payasadas anticristianas, cómo ha caído en la total apostasía, negando completamente la resurrección física y corporal del Señor Jesucristo. No solamente él, sino el resto de cizaña, de hierba mala, como él. Seguimos. No se puede hablar de carne celestial, de la misma forma que no se puede hablar de plástico, que no es plástico. ¿Cómo que no se puede hablar de carne celestial? Si lo dijo aquí Pablo. Bien clarito. 1 Corintios 15:40. Y hay cuerpos celestiales, es decir, carnes celestiales, porque cuerpo y carne es exactamente lo mismo, como voy a demostrar ahora. Repito, cuerpo y carne en la Biblia es exactamente lo mismo. Vamos a comprobarlo. Lo que os voy a leer seguidamente es un extracto, es parte del tremendo estudio bíblico que escribí hace unos días y que está publicado en mi sitio web. En la descripción de este vídeo encontraréis el enlace donde vais a encontrar este importantísimo documento que habla sobre la resurrección de Cristo. Vamos a ver cómo cuerpo y carne es exactamente lo mismo en la Biblia. Son términos sinónimos. Por ejemplo, mire lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versos 15 y 16. Atención. ¿No sabéis que qué pone aquí? Vuestros cuerpos de carne y hueso, son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera, es decir, el que se acuesta con una ramera, ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? Es un cuerpo con ella. Se hace un cuerpo con ella. Porque dice, esto es lo que dice la Biblia, ¿qué dice aquí? Los dos serán una sola carne. Ahí lo tiene bien clarito. Cuerpo y carne es exactamente lo mismo. Pablo ahí en el versículo 15 habla en primer lugar de nuestros cuerpos, los cuales obviamente son de carne y huesos pero corruptibles. Y en el versículo 16 Pablo dijo que el que se acuesta con una prostituta, con una ramera, se hace un cuerpo con ella, porque la Biblia lo dice, los dos serán una sola carne. Fíjese como primero, observe atentamente como primero lo llama cuerpo y seguidamente lo llama carne, es decir, para el apóstol Pablo, cuerpo y carne es exactamente lo mismo. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dijo que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, ya estuvimos viendo las 4 diferentes tipos de cuerpo, de carnes que existen en el mundo, la carne de los hombres, la carne de las bestias, las carnes de las aves y la carne de los peces. Esos son carnes, son cuerpos terrenales. ¿Pero qué dice Pablo? Que hay también cuerpos celestiales, es decir, diferentes tipos de carnes celestiales. Vamos a ver otro pasaje donde cuerpo y carne es exactamente lo mismo en la Biblia.
Abran sus Biblias en Romanos capítulo 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En este pasaje el apóstol Pablo habló de nuestro cuerpo mortal, el cual evidentemente es de carne. Nuestro cuerpo es de carne, carne terrenal, corruptible. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo habló de cuerpos celestiales, significa que esos cuerpos que están en los cielos, esos cuerpos de los dioses, de los seres celestiales, son también de carne, pero es una carne gloriosa, una carne incorruptible, es una carne celestial, una carne espiritual en el sentido de que están llenos y son guiados por el Espíritu de Dios. Esto es lo que significa en la Biblia la palabra espiritual o espirituales. Es un tipo de carne celestial pues muy diferente a la carne corruptible terrenal que tenemos nosotros los seres humanos aquí en la tierra. Mire, ejemplos como este que acabo de decir, de que cuerpo y carne es lo mismo, ejemplos bíblicos, podía dar cientos de pasajes bíblicos, donde se demuestra de una forma irrefutable que carne y cuerpo es exactamente lo mismo. Por lo tanto, aquellos apóstatas de la fe, estos falsos cristianos, esta hierba mala, esta cizaña, como por ejemplo este apóstata llamado Taboada, o el apóstata Juan Carlos, o el apóstata Ricardo Morales, que enseñan que no existen carnes celestiales, que enseñan que carne y cuerpo no es lo mismo, dicen estos pobres imbéciles, o no saben absolutamente nada de la Biblia, fíjese bien, o son embusteros patológicos al servicio de Satanás, el padre de la mentira, o son auténticos enfermos mentales, o sencillamente son las tres cosas. Yo me inclino a creer que estos individuos, estos falsos cristianos y apóstatas de la fe, son las tres cosas. Son enfermos mentales, son apóstatas y embusteros al servicio de Satanás y no saben absolutamente nada de la Biblia ni de la verdadera doctrina. Pues ya ha quedado demostrado con la Biblia la existencia de carnes celestiales, de cuerpos celestiales. Lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Cristo resucitó con un nuevo cuerpo de carne celestial. Incluso comió delante de sus apóstoles y con ese mismo cuerpo de carne y huesos, ese cuerpo celestial de carne celestial, ascendió al cielo, como dice Hechos capítulo 1, ascendió desde el monte de los olivos y con ese mismo cuerpo de carne y huesos celestial vendrá del cielo como hombre, como hijo del hombre, como un ser humano, vendrá del cielo a reinar sobre la tierra por los siglos de los siglos. Esta profecía, por ejemplo, la leemos en Zacarías capítulo 14, versos 4 y 5, donde se dice que el Señor Jesús, este Señor Jehová, vendrá del cielo, descenderá y pondrá sus pies, fíjese lo que dice, sus pies, está hablando de pies físicos, pies de carne y hueso, pondrá sus pies sobre ese monte de los olivos que está al lado de Jerusalén. Ese monte de los olivos se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y vendrá el Señor Jehová, es decir, este Señor Jesucristo, al cual en la Biblia también se le llama Jehová, vendrá acompañado por todos sus santos para ser el rey sobre toda la tierra. Fíjese bien lo que dice la profecía, porque va a venir corporalmente, físicamente, poniendo sus pies en el monte de los olivos. Cristo resucitado tiene un cuerpo de carne y huesos, pero es un cuerpo de carne y huesos celestial. Vamos a seguir escuchando a este mamarracho, a este apóstata de la fe, a este pobre desgraciado llamado Taboada. El vidrio, por ejemplo, no es plástico. El plástico es lo que es, y la carne también. La carne es un concepto ligado a la corrupción. Incluso Jesucristo necesitó beber cuando estaba en la... Bueno, eso que dice que la carne, un cuerpo de carne y huesos, está ligado a la corrupción, es una estupidez, una subnormalidad tan grande que solamente enfermos mentales como este sujeto, apóstata de la fe, pueden decir semejante imbecilidad. Porque resulta que Cristo resucitó y se apareció a sus discípulos con un cuerpo de carne y huesos. Y como este mamarracho acaba de decir que toda carne es corruptible, entonces lo que está diciendo es que Cristo, ese cuerpo resucitado que tenía, era corruptible. Lo que está enseñando este pobre enfermo mental, este retrasado, llamado Taboada, que Cristo resucitó
con un cuerpo de carne corruptible, lo que acaba de decir este imbécil al servicio de Satanás. Pero no, Cristo resucitó, como vamos a ver ahora, con un cuerpo de carne y huesos celestial, porque hay cuerpos celestiales, como dijo bien clarito el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 40. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Y ya he demostrado bien clarito con la Biblia, como carne y cuerpo es exactamente lo mismo. Los cuerpos celestiales son de carne celestial. Vamos a comprobarlo en el tremendo pasaje de Lucas capítulo 24, que habla sobre la resurrección de Jesús, para que vean que Cristo resucitó con un cuerpo de carne y huesos, pero carne y huesos celestial. Pongan muchísima atención. Una vez más, estamos en el documento bíblico, en este estudio importantísimo que escribí hace unos días sobre la resurrección de Jesús. Jesús resucitó con un cuerpo de carne y huesos. Estos hijos del padre de la mentira, esta hierba mala, esta cizaña, como el apóstata por ejemplo, el Taboada, el apóstata del Ricardo Morales, el apóstata de Juan Carlos Andrade, todos ellos han apostatado, se han apartado de la verdadera doctrina para creer espantosas doctrinas de demonios. Son esa hierba mala, repito, estos falsos cristianos que un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego por mentirosos y por apóstatas. Estos hijos del diablo que niegan que Jesús resucitó con un cuerpo físico, de carne y huesos, están insultando nada más y nada menos que al propio Hijo de Dios, al Señor Jesús. Veamos lo que dijo el propio Jesús después de resucitar. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 24, versos 36, voy a leer hasta el 43. Aquí lo tenemos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, es decir, los apóstoles de Jesús, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, es decir, una entidad incorpórea, inmaterial. Eso es lo que creían que estaban viendo con sus ojos. Pero Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Fíjese lo que dijo Jesús seguidamente. Aquí lo tenéis, lo subrayo. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, tocad, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aquí lo tenemos bien clarito. Cristo resucitó con un cuerpo de carne y huesos. Los que niegan, atención, los que niegan, estos apóstatas de la fe, estos hijos del diablo, que niegan que Cristo resucitó con un cuerpo de carne y huesos, es gravísimo, porque están blasfemando contra el mismísimo Jesús, insultándole, llamándole embustero, mentiroso, porque Cristo dijo bien clarito que su cuerpo resucitado era de carne y huesos, un cuerpo físico, carne y huesos, pero evidentemente no terrenal, carne y huesos celestial, porque hay cuerpos celestiales, es decir, carnes celestiales, y hay cuerpos terrenales, es decir, carnes terrenales. Así lo dijo bien clarito el apóstol Pablo, 1 Corintios 15. Ya lo hemos visto. Cristo resucitó con un cuerpo celestial, es decir, con un cuerpo de carne y huesos celestial. Seguimos leyendo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, fíjense lo que les preguntó Jesús: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Jesús lo tomó y comió delante de ellos. Fíjese bien, como Jesús, después de resucitar, se apareció en medio de sus apóstoles con un cuerpo físico, de carne y huesos. Esta es la prueba irrefutable y absoluta de que Cristo resucitado
es de carne y huesos. Él no resucitó de ninguna manera con un cuerpo inmaterial e invisible, con un cuerpo como un espíritu sin carne ni huesos. No, eso es mentira. Eso no tiene que ver nada con la verdadera resurrección de Jesús. Jesús resucitó corporalmente, con un cuerpo de carne y huesos, un nuevo cuerpo transformado, pero es una carne y huesos celestial. Observe también atentamente cómo Jesús tenía el poder, ahí lo hemos leído, de materializarse delante de sus discípulos, sin pasar por la puerta, sin abrir la puerta. Simplemente se materializó en medio de ellos, se apareció físicamente en medio de ellos, y esta es una de las cualidades que tienen los cuerpos resucitados. Tienen el poder de aparecer y desaparecer instantáneamente, de materializarse y desmaterializarse. La palabrita griega, atención ahora a lo que voy a decir, la palabrita griega que ha sido traducida por espíritu, que aparece aquí en Lucas capítulo 24, escuchen bien, en este pasaje es la palabrita griega neuma. Bien, pues váyanse ustedes a la concordancia de Strong, al diccionario griego de la concordancia de Strong. Y vean el significado de esta palabrita neuma que aparece ahí. Significa espíritu, pero como algo inmaterial, como algo etérico, como por ejemplo el viento. El viento es neuma, en hebreo ruaj. Y el viento evidentemente no tiene carne ni huesos. Por eso es que dijo Jesús, tocadme y palpadme, que un espíritu, es decir, el viento, el neuma, no tiene carne ni huesos, porque lógicamente, repito, el viento, el aire, no tiene carne ni huesos. Si yo soplo, sale aire de la boca, yo no estoy soplando un cuerpo de carne y huesos, estoy soplando una energía, algo absolutamente inmaterial, como es el viento, en griego neuma. Por eso, repito, dijo Jesús, que un espíritu, neuma en griego, no tiene carne ni huesos, como si tenía Jesús resucitado. Jesús no era un espíritu inmaterial, invisible, como lo es el viento, lógicamente. Cristo cuando resucita, resucitó como una ráfaga de viento o con un cuerpo inmaterial, invisible, por supuesto que no. Él resucitó con un cuerpo físico de carne y huesos, como ya hemos visto. Cristo era todo lo contrario, tenía un cuerpo de carne y huesos, si lo dice Jesús. Tocadme, palpadme. Soy de carne y huesos, pero carne y huesos celestial. Y para demostrarles que su cuerpo resucitado es de carne y huesos, comió delante de ellos parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Esto qué significa? Pues bien simple, que los cuerpos resucitados pueden comer, pueden disfrutar del placer de la comida. Esto no significa que necesariamente tengan que tener un aparato digestivo y que tengan que echar desechos, que tengan que defecar. No, simplemente que pueden comer por placer, como hizo Jesús resucitado. Comió simplemente por placer, no porque necesitara comer ni porque pudiera defecar. No, sencillamente comió por placer. Eso es lo que hacen los seres celestiales. Perfectamente pueden comer. ¿Por qué? Porque tienen un cuerpo de carne y huesos celestial. Más adelante, fíjense bien, aquí tenéis el capítulo 2 de este documento importantísimo que escribió. Repito, en la descripción de este vídeo encontraréis el enlace de este estudio bíblico. Importantísimo. En este capítulo 2, pues hablo de lo que ya he mencionado hace unos minutos, de que el apóstol Pablo, como dijo, que hay cuerpos celestiales, es decir, carnes celestiales, y hay cuerpos terrenales, es decir, carnes terrenales. ¿Cuáles son los diferentes tipos de carnes terrenales? Ya lo he dicho bien claro. La carne de los hombres, la carne de las bestias, la carne de las aves y la carne de los peces.
Y dice Pablo que también hay cuerpos celestiales, es decir, carnes celestiales. Que esos cuerpos celestiales son de carne, pero un tipo de carne celestial incorruptible, por supuesto que sí, ya lo hemos visto, porque Cristo resucitó con ese cuerpo celestial de carne y huesos, que cuando está en el cielo evidentemente resplandece como resplandece el cuerpo de Jesús, como el sol en toda su gloria. Ese cuerpo de carne y hueso, repito, resplandece cuando está en el cielo. Cuando baja a la tierra y se relaciona con los seres humanos que viven en la tierra, pues ese cuerpo celestial, ese cuerpo de carne y huesos no resplandece. No resplandece porque si resplandeciera, cuando está en la tierra caeríamos al suelo como muertos, como por ejemplo le pasó al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, que él vio el cuerpo físico de Cristo resucitado, resplandeciente, y cayó al suelo como muerto. ¿Pero qué hizo Jesús? Puso su mano derecha sobre él, sobre el apóstol Juan, y le restableció. ¿De acuerdo? Ahí podemos ver cómo el cuerpo glorioso de Cristo es un cuerpo físico, es un cuerpo de carne y huesos, pero que resplandece en el cielo. Cuando baja a la tierra y se aparecen los seres humanos, ese cuerpo de carne y huesos celestial no resplandece, como ocurrió cuando Jesús apareció a sus apóstoles en ese texto que ya hemos visto de Lucas capítulo 24. Vamos a seguir escuchando a este mamarracho, a este enfermo mental y apóstata de la fe, llamado Taboada, para seguir tapando su bocaza mentirosa. La cruz. Tengo sed. Pese a que tenía un cuerpo como el de Adán. Es decir, estaba en un estado de inocencia. Era el último Adán, 1 Corintios capítulo 15. Además, el apóstol Pablo dijo que solo había 4 clases de carne: la de los peces, la de las aves, la de los animales terrestres y la de los hombres. Fíjense, hay 4 tipos de carne. Esos 4 tipos de carnes son terrestres, idiota, de aquí de la tierra, del mundo, que son la carne de los hombres, la carne de las bestias, la carne de las aves y la carne de los peces. Carnes terrestres son esos 4 tipos de carnes. Pero es que resulta que Pablo también dijo que hay carnes celestiales, es decir, cuerpos celestiales, como el cuerpo celestial que tiene el Señor Jesucristo. Otro tipo de cuerpo celestial lo tiene el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, como lo leemos en Apocalipsis capítulo 4, donde lo describe el apóstol Juan. El apóstol Juan vio al Dios Padre sentado en ese trono majestuoso celestial. ¿Y qué es lo que dijo? Que su aspecto, el aspecto físico del Padre Celestial, es semejante a las piedras preciosas de la cornalina y del jaspe. Así es el aspecto que tiene el cuerpo glorioso, el cuerpo celestial del Padre Celestial, del Dios Supremo, semejantes a las piedras de la cornalina y del jaspe. Es un cuerpo celestial diferente, por ejemplo, al cuerpo celestial que tiene Cristo y que está descrito en Apocalipsis capítulo 1. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho y apóstata de la fe. Inmediatamente después, cuando habla de cosas celestiales, deja de usar la palabra psajá. Si bien la palabra soma suele implicar la palabra sajá, porque la Biblia está escrita para seres humanos, los cuales somos carne. Bueno, eso que dices es una soberana estupidez. Ya hemos visto claramente como la palabra griega soma, que significa cuerpo, se aplica a seres celestiales y a seres terrenales. Hay soma, hay cuerpos celestiales, dijo Pablo, y hay soma, es decir, hay cuerpos terrenales. Todos estos cuerpos son de carne. ¿La diferencia cuál es? Pues muy sencillo. Los cuerpos celestiales son de un tipo de carne incorruptible, una carne celestial, gloriosa, mientras que los cuerpos terrenales están hechos de carne corruptible, carne terrenal, como es la carne de los hombres, la carne de las bestias, la carne de los peces y la carne de las aves. Carnes terrenales. Por lo tanto, que le quede bien clarito grabado en la mente. Hay carnes celestiales, dijo Pablo, y hay carnes terrenales. Son diferentes tipos de carnes. Esto es lo que rechazan y pisotean estos mentirosos, estos apóstatas de la fe, estos falsos cristianos a los cuales la Biblia llama la cizaña, esta hierba mala,
estos mentirosos que un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego por mentirosos y por apóstatas de la fe. Seguimos. Por consiguiente, Dios no es, y Cristo Jesús resucitado incluso tampoco es carne. Sí, la Biblia le llama... Fíjese lo que acaba de decir este embustero, este pobre desgraciado, que Cristo resucitado no es carne, no tiene un cuerpo de carne y huesos. Pero idiota, si ya hemos visto que sí, que lo tiene. Lucas capítulo 24, tocadme, palpadme, y ves que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y va este mamarracho, como podéis escuchar, y dice absolutamente todo lo contrario, blasfemando contra Cristo, insultando a Cristo, llamándole mentiroso. Ahí lo acabáis de escuchar, dice que no, que Cristo no tiene un cuerpo de carne y huesos. Y resulta que Jesús dijo que sí, que su cuerpo resucitado es de carne y huesos. ¿A quién vais a creer? ¿A este mamarracho, a este enfermo mental y apóstata de la fe llamado Taboada? Y otros enfermos mentales y apóstatas de la fe como él, que enseñan la espantosa doctrina de demonios de que Cristo resucitado no tiene un cuerpo de carne y huesos. ¿O vais a creer en Jesús, que dice bien clarito, ahí ya lo hemos leído, Lucas capítulo 24, que su cuerpo resucitado es de carne y huesos? Carne y huesos, pero es una carne y huesos celestial, muy diferente a la carne y huesos que tenemos nosotros los humanos aquí en la tierra. Seguimos escuchando a este mamarracho, a este imbécil, al servicio de Satanás. Hombre, porque Jesús llevó con él su experiencia como hombre. Fíjese lo que dice, que Cristo no es un hombre, porque es lo que enseñan estos mentirosos, que Cristo no es ningún hombre, que simplemente cuando resucitó se llevó su experiencia como hombre cuando vivió en la tierra. ¿Lo han entendido? Dicen estos engendros del diablo que Cristo resucitado ya no es ningún hombre, sino que cuando resucita se llevó su experiencia de cuando era hombre aquí en la tierra, pero que ya Cristo resucitado ya no sigue siendo un hombre, no sigue siendo el Hijo del Hombre. Vamos a refutar ahora mismo, seguidamente, esta asquerosa mentira del diablo enseñada por estos apóstatas de la fe, por estos enfermos mentales, por esta hierba mala, esta cizaña, como por ejemplo el Taboada. Vamos a ver con la Biblia si Cristo resucitado sigue siendo un hombre o no sigue siendo un hombre. Poner atención a los pasajes que vamos a leer. Mirad, esto lo explico en el capítulo 3 de este importantísimo estudio bíblico, este documento que escribí hace unos días, que está publicado en mi sitio web, también está en formato de vídeo, está en mi canal, en este canal mío de YouTube, también lo publiqué, y la descripción, el enlace en la descripción de este vídeo, podéis ver el enlace que os va a llevar a este tremendo estudio bíblico. Es en el capítulo 3, y que he titulado Jesús resucitado sigue siendo un hombre. Vamos a ver los pasajes bíblicos donde se dice literalmente que Cristo resucitado sigue siendo un hombre, un ser humano, es decir, el Hijo del Hombre, porque en la Biblia la expresión Hijo del Hombre significa un ser humano, hijo de un padre y una madre humanos. Cristo resucitado, como vamos a ver en la Biblia, sigue siendo un hombre, un ser humano, el descendiente carnal del rey David, es decir, sigue siendo, como vamos a ver, del linaje de David, sigue siendo un hombre, y aquellos que niegan esto sencillamente son el anticristo, son apóstatas de la fe y son esa hierba mala, esa cizaña que un día van a ser recogidos y arrojados al fuego por los ángeles. Mirad, hemos visto más arriba como Cristo resucitó como hombre, se apareció a sus apóstoles con un cuerpo físico de carne y huesos, como ya hemos visto en Lucas capítulo 24, y eso es una prueba absoluta y irrefutable de que Cristo, el Señor resucitado, sigue siendo un hombre, o lo que es lo mismo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre en la Biblia, repito, significa un ser humano. Atención, Hijo del Hombre en la Biblia significa un ser humano. Cuando estos falsos cristianos, como el Taboada, estos mamarrachos, esta cizaña, esta hierba mala, enseñan que Cristo resucitado ya no es ningún hombre, o bien
atención, o son auténticos enfermos mentales de alto grado, o son personas endemoniadas y mentirosas al servicio de Satanás, o son las dos cosas. Yo me inclino a creer que son las dos cosas. Son auténticos enfermos mentales y son auténticos endemoniados, a los cuales ya Satanás les ha destrozado completamente el cerebro, como ha ocurrido con este apóstata, este embustero, este pobre desgraciado, este mamarracho llamado Taboada, los otros apóstatas, como por ejemplo Ricardo Morales y Juan Carlos Andrade. Vamos a ver unos cuantos pasajes bíblicos, poner mucha atención, vamos a ir a la Biblia, donde se dice bien clarito que Cristo resucitado sigue siendo un hombre, el Hijo del Hombre que vendrá del cielo con gran poder y gloria como hombre, como Hijo del Hombre. Cristo resucitado, repito, sigue siendo un hombre. Vamos a ir primero al pasaje de Mateo capítulo 24, verso 30. Abran sus Biblias. Dice así, aquí lo tenéis el texto. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, aquí lo repite por segunda vez, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. En este tremendo pasaje Jesús dijo que Él vendrá del cielo con gran poder y gloria, ¿como qué? Como un hombre, es decir, el Hijo del Hombre. Recuerde que esta expresión, el hijo del Hombre, aparece varias veces en la Biblia y siempre significa un ser humano, un hombre. Por lo tanto, los hijos del diablo, esta cizaña, estos apóstatas de la fe, que enseñan que Cristo resucitado ya no es ningún ser humano, ya no es ningún hombre, están insultando y blasfemando contra Jesús, llamándole mentiroso, y por lo tanto lo vais a pagar carísimo en el lago de fuego cuando seáis juzgados y arrojados como hierba mala, como cizaña, al fuego para ser destruidos. Y ahora vámonos al apóstol Pablo. Ya hemos visto cómo Jesús dijo bien clarito que Él vendrá del cielo con gran poder y gloria como un hombre, el Hijo del Hombre. Y vamos a ver ahora cómo exactamente lo mismo lo enseñó el apóstol Pablo. Por ejemplo, vamos a ir a varios pasajes, concretamente dos, que es Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5, aquí lo tenéis, que es lo que dijo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Esta es la correcta traducción, la que os estoy leyendo, ¿vale? No como la han vertido otras, como la Reina Valera. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Y ahora vámonos a 1 Corintios 15:47. Mire lo que dijo Pablo. El primer hombre es de la tierra, terrenal. ¿Quién era este primer hombre que era de la tierra? Era Adán. Era terrenal, se le llama hombre. ¿Y qué dice ahora? ¿Qué dice Pablo aquí? El segundo hombre, que es el Señor, es decir, Jesús es el Señor, es del cielo. ¿Cómo lo llamó Pablo? A Cristo resucitado, ¿qué dice aquí? El segundo hombre. Lo dijo bien claro el apóstol. En el primer pasaje, el apóstol Pablo dijo que tenemos un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Fíjese que Pablo, y ahora me dirijo especialmente a estos hijos del diablo, a estos apóstatas de la fe, hasta hierba mala, como por ejemplo el Taboada, el mamarracho de Juan Carlos Andrade o el mamarracho apóstata de Ricardo y Morales. Mire, fijaos que Pablo estaba hablando en tiempo presente. Pablo no dijo por ninguna parte Jesucristo que fue un hombre. ¿Dijo eso Pablo? ¿Verdad que no? Dice Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, es decir, Jesucristo resucitado, sigue siendo un hombre y sigue siendo el mediador, el intercesor, el abogado entre Dios y los hombres, el cual intercede en el cielo por los suyos, por su iglesia. Sigue siendo, por supuesto, el mediador. O me van a decir ustedes, mamarrachos, que Cristo resucitado ya no es mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad que sigue siendo el mediador? Sigue siendo nuestro intercesor, que intercede por nosotros ante el Padre, nuestro abogado defensor. Cristo sigue siendo el mediador entre Dios y los hombres, y como lo llamó Pablo, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Y en el segundo pasaje,
que ya hemos visto que es 1 Corintios 15:47, Pablo habló del primer hombre de Adán, el cual fue creado, como todos sabemos, del polvo de la tierra, es decir, era terrenal, y seguidamente, ¿qué es lo que dice? Habla del segundo hombre, el cual es el Señor Jesucristo y que está en el cielo. El segundo hombre, repito, el segundo hombre que es del cielo es Jesús. ¿Por qué niegan entonces estos engendros del diablo, estos apóstatas, que Cristo resucitado dicen que ya no es un hombre? ¿Por qué niegan entonces su humanidad? Ya dicen que no es ningún ser humano, que no es ningún hombre. Si Cristo le llamó el segundo hombre, imbéciles, desgraciados apóstatas, mamarrachos, el segundo hombre, el cual es el Señor, es Jesús, está en el cielo. Es decir, el apóstol Pablo literalmente dijo que Cristo resucitado sigue siendo un hombre, pero es un hombre celestial, con un cuerpo de carne y huesos celestial, como dijo Pablo, porque hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Es decir, hay carnes celestiales y hay carnes terrenales, porque cuerpo y carne, como ya hemos visto, para el apóstol Pablo es exactamente lo mismo. Estos falsos cristianos, estos apóstatas de la fe, como el mamarracho, este pobre desgraciado del Taboada, que niegan que Cristo resucitado sigue siendo un hombre, pues sencillamente estáis al servicio de Satanás, del diablo, estáis pisoteando no solamente las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús, sino las palabras, la enseñanza del apóstol Pablo. Por lo tanto, ya hemos visto que Cristo resucitado, por supuesto que tiene un cuerpo de carne y huesos, con el cual se apareció a sus discípulos, carne y huesos celestiales, y además sigue siendo un hombre, un ser humano, el Hijo del Hombre. Y la pregunta entonces del millón es, ¿por qué hay pasajes en el Nuevo Testamento en los cuales a Cristo resucitado se le llama el Espíritu? Pues esto lo explico aquí en el capítulo 4 del estudio bíblico que escribí. ¿Por qué Cristo resucitado es también llamado Espíritu vivificante? El diablo es el padre de la mentira. Ha conseguido engañar a millones de falsos cristianos, de estos apóstatas de la fe, como el Taboada, esta cizaña, con la mentira de que Cristo resucitó solamente como un espíritu inmaterial e invisible, sin tener un cuerpo de carne y huesos celestial. Es la doctrina que enseñan estos falsos cristianos. Están negando completamente la verdadera resurrección del Señor Jesucristo. Más arriba, pues ya ha demostrado que Cristo sigue teniendo un cuerpo de carne y huesos. Ahí lo dijo él. Tocadme y palpadme, que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Un espíritu, un neuma, es decir, el viento. Evidentemente, el viento no tiene un cuerpo de carne y huesos. Cristo resucitado sí que lo tiene. Él vendrá del cielo como hombre con gran poder y gloria, vendrá como Hijo del Hombre. A continuación vamos a ver esos pasajes del Nuevo Testamento donde a Cristo se le llama Espíritu vivificante y también se le llama el Espíritu. Aquí lo dije Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15:45 al 47. Mire lo que dice. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, Espíritu vivificante. Pablo llamó a Cristo resucitado Espíritu vivificante. Y mire lo que dice el versículo siguiente, el verso 47. Atención. Dice, lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Qué dice aquí? El primer hombre es de la tierra, refiriéndose a Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cristo resucitado, como puede ver, sigue siendo un hombre, el segundo hombre. El primer hombre, que era Adán, pues fue creado, fue hecho del polvo de la tierra, era un alma viviente. Y el último Adán, el postrer Adán, que es el Señor Jesucristo, es espíritu vivificante. Es decir, Pablo llamó espíritu a Cristo resucitado. Pero cuidadito, atención a lo que voy a decir. Esto no significa de ninguna manera que Cristo resucitado no tenga cuerpo.
no tenga un cuerpo físico de carne celestial. Ya hemos visto en el verso 47 como el apóstol Pablo llamó a Cristo resucitado el segundo hombre que es del cielo. Y este segundo hombre es también un espíritu vivificante que está en el cielo. Y ahora la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo le llamó espíritu vivificante a Cristo resucitado? Pues la respuesta es bien simple, pongan mucha atención. Porque Cristo resucitado tiene un cuerpo espiritual, es decir, su cuerpo de carne y huesos celestial está guiado y está lleno completamente del Espíritu de Dios. Esto es lo que significa cuerpo espiritual, que está lleno del Espíritu de Dios y es guiado por el Espíritu de Dios. La palabra espiritual, pongan atención, no significa de ninguna manera algo inmaterial, etérico, invisible, ya que no existen cuerpos invisibles. Todo cuerpo es visible, es físico, es palpable. No hay cuerpos inmateriales. Repito, según la Biblia, todo cuerpo es físico, de carne. Pero puede ser un cuerpo de carne celestial o un cuerpo físico de carne terrenal, como los cuerpos que tenemos los humanos, las bestias, las aves y los peces. Mire, vamos a ver lo que significa la palabra espiritual o espirituales según la Biblia, según el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a leer los siguientes pasajes. Aquí lo tenemos. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 15. Mire lo que dijo Pablo a algunos hermanos de la iglesia de Corinto. En cambio, el espiritual, es decir, el hermano espiritual, el cristiano espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Primera de Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta, ¿o qué? ¿Qué dice aquí? O espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Gálatas capítulo 6, verso 1. Mire lo que dijo Pablo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois, ¿qué pone ahí? Espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentados. Ahí lo tiene bien clarito. La palabra espiritual o espirituales no significa de ninguna manera algo inmaterial, algo invisible, etérico, sino que significa que es un cristiano verdadero, guiado y lleno del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Es un cristiano verdadero con un cuerpo de carne y huesos, pero repito, guiado y lleno por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Cristo es llamado Espíritu vivificante ahí en 1 Corintios 15, 45, eso de ninguna manera significa que Cristo resucitado no tenga un cuerpo de carne y huesos celestial, sino que sencillamente Él, el Señor resucitado, tiene un cuerpo espiritual. Es un cuerpo que está lleno, que está guiado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa cuerpo espiritual. Eso es lo que significa que Cristo resucitado es un espíritu. Y sigue siendo un hombre, porque lo dice Pablo en el verso 47. Le llama el segundo hombre, que es del cielo, es el Señor. El primer hombre era de la tierra, que era Adán, y el segundo hombre, que es el Señor Jesús, es del cielo. ¿Lo ve? Cristo resucitado sigue siendo un hombre, un ser humano. Absolutamente todo lo contrario de lo que enseñan estos hijos del diablo, esta hierba mala, estos apóstatas de la fe, como este pobre mamarracho, este desgraciado, llamado Taboada, o el Ricardo y Morales, o el Juan Carlos Andrade, los cuales apostataron completamente de la fe de la verdadera doctrina para seguir espantosas doctrinas de demonios. Cristo resucitado, repito, tiene un cuerpo espiritual y glorioso. Un cuerpo lleno del Espíritu de Dios, guiado por el Espíritu de Dios. En el propio libro del Apocalipsis también se le llama el Espíritu.
El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí lo leemos en los capítulos 2 y 3. En estos capítulos se habla de los mensajes de Jesús resucitado a esas 7 iglesias. ¿Y cómo se le llama a Jesús? El Espíritu. Oiga lo que el Espíritu, es decir, el Señor Jesús, dice a las iglesias. Cristo resucitado, por supuesto que tiene un cuerpo físico, de carne y huesos celestial. Lo describió como es ese aspecto físico de Jesús. Lo describió el apóstol Juan aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 20. El apóstol Juan, fíjese bien que no vio a un espíritu inmaterial, algo invisible. No. Él vio al Señor Jesús resucitado como un ser humano, pero un ser humano celestial, con un cuerpo de carne y huesos, y que en el cielo, cuando está en el cielo, su rostro resplandece como el sol en toda su gloria. Por eso es que Juan, al verle, cayó al suelo como muerto. Cristo puso su mano derecha sobre él y restableció al apóstol Juan. En fin, todo esto lo explico en este importante documento que escribí. Luego encontraréis el capítulo 5, donde hablo de vivificado por el Espíritu, como Cristo fue resucitado por el Dios Padre, el cual es Espíritu. Él tiene un cuerpo espiritual también. Dios el Padre lo resucitó. Eso es lo que significa el verdadero significado de las palabras del apóstol Pedro aquí en 1 de Pedro 3:18, cuando dice que Cristo fue vivificado por el Espíritu. No vivificado en espíritu, como falsamente lo ha traducido la versión Reina Valera de 1960, sino vivificado, resucitado por el Espíritu, es decir, por el Padre Celestial, el cual por medio de su poder vivificó, resucitó al Señor Jesucristo. En fin, todo esto lo explico, como ya he dicho, en este importante documento, aquí lo tenéis, titulado Jesucristo resucitado sigue siendo un hombre de carne y huesos. Lo amplié el 7 de noviembre, hace muy pocos días, del 2024. Lo tenéis también en audio. Sigue siendo un hombre de carne y huesos, 3 de noviembre de 2024. Y el enlace de este importantísimo documento lo tenéis en la descripción de este vídeo. Ya queda poco para terminar de escuchar a este mamarracho, a este hijo del diablo y apóstata de la fe llamado Taboada. Vamos a seguir escuchando para seguir tapando su bocaza mentirosa. Pero Gálatas capítulo 1, versículo 2 dice, no de hombre, sino de Dios Padre y de Jesucristo. Claro. ¿Y dónde dice ahí? Cuando dice de Dios Padre y de Jesucristo. ¿Y dónde dijo ahí el apóstol Pablo que Jesucristo resucitado ya no siga siendo un hombre? Mamarracho. Si ya hemos visto que Cristo resucitado sigue siendo un hombre, lo dijo el apóstol Pablo, imbécil. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, hablando en tiempo presente. No dijo Jesucristo que fue un hombre. No. Jesucristo, hombre. Él sigue siendo un hombre, el Hijo del Hombre. Y va a venir del cielo con gran poder y gloria como hombre. Lo dijo el propio Jesús. Y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahí lo tenemos. Y verán a un hombre, al Hijo del Hombre. Cuando este mamarracho, este pobre desgraciado y apóstata llamado Taboada, dice que Cristo resucitado ya no es ningún hombre, como lo enseña también este pobre desgraciado y apóstata de Ricardo Inmorales, lo enseña también el otro pobre desgraciado y apóstata llamado Juan Carlos Andrade, pues sencillamente significa que son auténticos apóstatas de la fe en todo el sentido bíblico de la palabra. Han apostatado de la verdadera doctrina, se han convertido en cizaña, en hierba mala, que un día, como ya he dicho varias veces, serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego para ser quemados, por mentirosos, por blasfemos y por apóstatas.
Seguimos escuchando a este mamarracho. Por lo siguiente, esa enseñanza es falsa. Jesucristo mismo dijo además que en la resurrección ni los hombres se casan ni las mujeres se dan en casamiento. La resurrección ahí viene conectada con la era venidera. Por eso el credo... Bueno, esto ya ha cambiado, ahí se ha desviado totalmente del tema. Es un pasaje que ya lo explica muchas veces, lo he explicado en uno de mis libros, muy importante, sobre la resurrección. Jesús estaba hablando solo del día de la resurrección. En la resurrección, en ese día, porque a ver si lo entendéis, imbéciles, mamarrachos apóstatas, la resurrección de los justos ocurrirá en un solo día, idiotas, en un día de 24 horas, que será cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. En ese día ocurrirá la resurrección, y en ese día dijo Jesús que no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero resulta que si nos vamos a la versión paralela que se encuentra en el Evangelio de Lucas, ahí Jesús explicó en qué sentido seremos iguales a los ángeles de Dios en el cielo. En el sentido de inmortalidad, ya no moriremos jamás. Seremos inmortales como lo son los ángeles. Eso es lo que enseñó Jesús. Pero cuando dijo que en la resurrección no se casarán y se darán en casamiento, lógicamente se estaba refiriendo a ese día de la resurrección, no a lo que vendrá después de la resurrección de los muertos, sino solamente a ese día, que no nos vamos a casar con nadie. ¿Y por qué? Pues muy simple, porque en ese día de la resurrección estaremos siendo arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Cuando Él venga del cielo, su iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Eso es lo que va a ocurrir en el día de la resurrección. Por eso es que nadie se casará. Ahí Jesús, repito, solo estaba hablando de ese día, del día de la resurrección, no de lo que vendrá después de la resurrección. En el reino de Dios, por supuesto que nos podremos casar, tendremos nuestras esposas celestiales, porque no seremos seres resucitados, castrados y eunucos como lo es este pobre apóstate de la fe y este enfermo mental, este pobre desgraciado llamado Taboada. Seremos seres humanos glorificados con un cuerpo completo, donde estaremos completos y podremos, por supuesto, tener nuestra esposa o esposas celestiales, formar familias en los cielos, y ahí perfectamente, por supuesto, que podremos casarnos, tener relaciones sexuales con nuestras esposas. Jesús, repito, cuando dijo que en ese día no se casarán ni se darán en casamiento, se estaba refiriendo únicamente al día de la resurrección, que va a ocurrir en un solo día, porque estaremos siendo arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Cristo de ninguna manera estaba hablando de lo que vendrá después de la resurrección. Repito, los verdaderos cristianos resucitados tendremos un nuevo cuerpo de carne y huesos celestial. Seremos seres humanos glorificados, con un cuerpo glorioso de carne y huesos, absolutamente completo, donde podremos tener nuestra esposa, nuestras esposas en los cielos, donde podremos procrear, porque seremos seres humanos completos, con órganos sexuales completos. No seremos eunucos castrados, como lo es este pobre enfermo mental, este apóstata de la fe, este pobre desgraciado como es el Taboada. Repito, el cuerpo glorioso y resucitado de los hijos de Dios será un cuerpo completo, completo. No seremos de ninguna manera eunucos castrados, como por desgracia lo es este pobre apóstata, este auténtico enfermo mental, esta hierba mala que es el Taboada y otros como él. Seguimos, ya estamos a punto de terminar. El credo apostólico primitivo, redactado por personas que conocieron al menos al apóstol Juan, liga la resurrección al evento postrero, la era venidera. Bueno, ya he terminado el vídeo de este mamarracho, el patético vídeo. Repito, ya con esto termino. Jesús en ese versículo solamente se estaba refiriendo al día de la resurrección de los justos,
de la resurrección de los santos, que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria en ese día. En ese día no nos casaremos ni nos lo haremos en casamiento, porque estaremos siendo arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Jesús solamente estaba hablando de ese día, no de lo que vendrá después en el reino de Dios, no de lo que vendrá después de la resurrección. Y repito, en la versión paralela de Lucas, Jesús explicó en qué sentido seremos iguales a los ángeles, en el sentido de inmortalidad. Ya no moriremos jamás. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas para tapar totalmente la bocaza mentirosa de esta hierba mala, de estos apóstatas de la fe y falsos cristianos. Pongan atención. Mirad, abrid vuestras Biblias, aquí lo tenéis. En Lucas capítulo 20 vamos a leer a partir del verso 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan, de este siglo, es decir, de esta era, y se dan en casamiento. Y sigue diciendo: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, es decir, Jesús estaba hablando del día de la resurrección de los muertos. No estaba hablando de lo que vendrá después de la resurrección, sino del día de la resurrección. El día que entremos en el siglo venidero, en la era venidera. Va a ser en el día de la resurrección, cuando Cristo venga en gloria. En ese día que dice, ni se casan ni se dan en casamiento. Y mire lo que dijo ahora Jesús en el verso 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Repito el versículo para tapar de una vez por todas la bocaza mentirosa de estos hijos del diablo, de estos mamarrachos y apóstatas de la fe como el Taboada, el Ricardo Morales y el Juan Carlos Andrade. A estos tres especialmente me estoy dirigiendo. Mirad, imbéciles. Porque no pueden ya morir, ya más morir. ¿Lo ve? Seremos iguales a los ángeles en el sentido de que no moriremos jamás. Seremos inmortales como lo son los ángeles de Dios. Porque no pueden ya más morir, pues son, ¿qué dice? Iguales a los ángeles. Seremos los santos resucitados iguales a los ángeles de Dios en el sentido, primero, de que viviremos en el cielo. Quien vive en los cielos son los ángeles. Viviremos en los cielos y no podremos morir nunca más. Seremos inmortales como lo son los ángeles. Son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos ¿de qué? ¿De qué? De la resurrección. Jesús estaba hablando solamente del día de la resurrección, lo que va a ocurrir. Seremos transformados en ese día de la resurrección y seremos iguales a los ángeles de Dios en el cielo, en el sentido de que ya no moriremos jamás, seremos inmortales. Jamás de los jamases, dijo Jesús, que los ángeles no puedan tener familias en los cielos, no puedan estar casados en los cielos, y tampoco dijo Jesús jamás que en la vida eterna, después de la resurrección, no nos podamos casar, no podamos tener nuestras esposas o esposa celestiales. De ninguna manera. Seremos iguales a los ángeles en el sentido de que no moriremos jamás. Así lo dijo el Señor Jesús bien clarito en Lucas capítulo 20, verso 36. En fin, ya voy a dar por terminado este vídeo. Ya he refutado, he respondido a las mamarrachadas que este pobre desgraciado y apóstata de la fe, este auténtico enfermo mental llamado Taboada, ha dicho en ese patético y satánico vídeo que ha publicado ayer. Ya hemos visto bien clarito cómo Jesús sí que resucitó con un cuerpo físico, con un cuerpo de carne y huesos, pero un cuerpo de carne y huesos celestial, porque como dijo el apóstol Pablo, porque hay cuerpos celestiales
y hay cuerpos terrenales. Hay carnes celestiales y hay carnes terrenales. La carne gloriosa, la carne espiritual, la carne celestial que tiene el Señor Jesús, que tiene el Dios Padre y que tienen los ángeles, son diferentes tipos de carnes celestiales, cuerpos celestiales, totalmente diferentes al cuerpo terrenal y corruptible que tenemos nosotros, los seres humanos, aquí en la tierra. Y ya con este importantísimo vídeo doy por terminado la respuesta y la refutación a este pobre mamarracho, a este enfermo mental llamado Taboada, el cual niega la auténtica y verdadera resurrección del Señor Jesucristo. Estos apóstatas de la fe de ninguna manera creen en la verdadera resurrección de Jesús, sino que han sido totalmente engañados por Satanás con una falsa resurrección espiritual, invisible, etérica del Señor Jesús. Mentira repugnante y del diablo, una de las mayores y espantosas doctrinas de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Cristo resucitó con un cuerpo físico de carne y huesos celestial, y él sigue siendo un hombre, el Hijo del Hombre, el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, y que vendrá del cielo con gran poder y gloria como un hombre, el Hijo del Hombre, tal como enseñó Jesús. Esta es la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera doctrina que han pisoteado, han rechazado y escupen estos hijos del diablo, esta hierba mala, estos apóstatas de la fe que se han apartado completamente de la verdadera enseñanza de Cristo y de sus apóstoles, especialmente del apóstol Pablo. Mirad la descripción de este vídeo donde tengo publicado este documento tan importante que escribí sobre la resurrección de Jesús. Os ha hablado Tito Martínez. Si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale un like al vídeo para que más gente conozca la verdadera doctrina y salgan del terrible engaño que todas estas iglesias diabólicas y apóstatas les han metido en la cabeza, los cuales niegan, rechazan completamente la verdadera resurrección corporal, física del Señor Jesucristo.